Y si nosotros comprendemos sobre todo acerca de la fisiopatología, vamos a comprender por qué se producen las hemorragias, por qué se producen los shocks, por qué nuestro organismo reacciona de diferente manera. Haciendo una pequeña comparación en relación al COVID-19 y el dengue, las manifestaciones clínicas son semejantes, son iguales, casi iguales, ¿no? Solo una pequeña diferenciación en relación a lo que es la sintomatología respiratoria. Lo único que diferencia en relación a, a la clínica, ¿no? Es la sintomatología respiratoria. El COVID-19 no se va a producir lo que es la neumonía o la dificultad respiratoria o la tos también que se produce en el COVID. Sin embargo, laboratorialmente presentan casi las mismas características en relación a lo que es el COVID-19. Entonces, mucho va a depender de nosotros para poder hacer el diagnóstico diferencial entre estas dos patologías. ¿Listo? Entonces, vamos a avanzar un poco acerca de este tema. Vamos a presentar ahora. Bien, entonces vimos estos cuadritos de la anterior clase, ¿no? Donde se producía la infección por este virus, ¿ya? Y cómo era el mecanismo de infección, ¿no? Entonces, algo importante que habíamos visto en la anterior clase también era que estos virus del dengue producen, ¿no? Estimulan a una producción inmunitaria, ¿ya? Con la producción de anticuerpos heterólogos no neutralizantes y la producción de anticuerpos homólogos neutralizantes. Generalmente cuando el dengue, ¿no? Específicamente hablando del dengue tipo 1, produce una producción de anticuerpos homólogos. Esto quiere decir que esto va a ayudar al control de la infección, ¿ya? Porque estos anticuerpos van a neutralizar a los virus y por lo tanto va a existir el control de la infección. Esto solamente ocurre cuando hay un solo serotipo que puede estar causando la enfermedad, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que cuando enfermamos con lo que es el dengue tipo 1 y para nuestra mala suerte al próximo año enfermamos con el serotipo 2, entonces aquí va a existir o se van a formar los anticuerpos heterólogos no neutralizantes y esto va a favorecer a que haya mayor riesgo de presentar complicaciones. ¿Listo? Bien, entonces el sistema inmunitario es el que va a jugar un papel preponderante e importante para producir estos dos tipos de anticuerpos, ¿no? Entonces, simplemente para repasar lo que habíamos hablado, el virus penetra nuestro organismo, ¿no? Inmediatamente pasa al tejido, a la epidermis o a la dermis, ¿no? Aquí se presentan lo que son las células epiteliales o en este caso las células de Langerhans, ¿no? Estas van a presentar a los linfocitos T, ¿no? A estos virus. Estos linfocitos T o de helper, ¿no? Van a estimular a los linfocitos B para la producción de los anticuerpos. ¿Listo? Por lo tanto, se va a crear los anticuerpos homólogos neutralizantes o, sin embargo, pueden producir también anticuerpos no neutralizantes. Enseguida vamos a ver de qué se trata esta producción de anticuerpos.
para repasar una vez más, indicarles de que el virus va a atacar a diferentes órganos, va a producir daño en diferentes órganos, ¿no? Va a producir daño a nivel endotelial, especialmente de los vasos sanguíneos, va a producir la muerte de los hepatocitos, va a haber una necrosis en el hígado, ¿no? Va a producir la muerte de los macrófagos, ¿ya? Va a producir inhibición también a nivel de los huesos largos especialmente, ¿no? Inhibición de la hematopoiesis, ¿no? O supresión de la hematopoiesis. Todo esto va a llevar a que haya una disfunción en el organismo, ¿no? Cuando hay apoptosis de las células, ya se van a liberar ciertos tipos de citoquinas que pueden producir una tormenta de citoquinas con la producción del factor de necrosis tumoral, interleucina 1, 2, 6, 8, 10, etcétera, ¿no? Y la activación también de los complementos, ¿listo? Pero también cuando hay daño a nivel de las células endoteliales, obviamente va a haber apoptosis, esto puede producir también la liberación de citoquinas, pero lo que va a producir a nivel de las células endoteliales o de los vasos va a ser que esto produzca una permeabilidad capilar, por lo tanto va a haber pérdida de fluido, ¿no? Pérdida de fluido. Lo que produce a nivel del hígado, obviamente va a haber necrosis, muerte de los hepatocitos y esto va a llegar a una alteración en la coagulación, ¿no? Y para rematar, para lo peor, ¿no? Necesitamos sangre, necesitamos compensar porque aquí ya estamos perdiendo, ¿no? Pero ¿qué hace el dengue? Va a suprimir lo que es la hematopoiesis, por lo tanto va a haber una disminución de los elementos formes y lo que nos va a llevar a los trastornos de la coagulación, ¿no? Por lo tanto, estos pacientes se pueden ir complicando con lo que son las hemorragias, ¿listo? Entonces, ese es el mecanismo, ¿ya? Cómo se presenta la fisiopatología a nivel multiorgánico, donde podemos ver nosotros la afectación o la afección de ciertos órganos que son muy importantes para nosotros para poder, eh, para poder en este caso, para poder evitar lo que son los sangrados, ¿no? Ahora sí, bien, hemos hablado de esto, ¿no? De la producción de anticuerpos, ¿ya? Los anticuerpos homólogos y los heterólogos, ¿no? Ahora bien, a ver, antes de empezar vamos a pedir a sus compañeros que quieren ingresar. Bien. ¿Sí? Entonces, yo y mi esposa estamos en la carretera y no vamos a salir a internet. Se puede dar la asistencia para nosotros porque no estamos en la ciudad que moramos, estamos en viaje. Está bien. ¿Pueden enviar su mensaje, su nombre completo, por favor, en mensaje? ¿Ya? Por lo mismo. Sí, por el Meet, ¿ya? Allá, gracias. Perfecto. Entonces le decía que existen varias hipótesis acerca de la infección del dengue, ¿no? Esta primera hipótesis se trata de que los diferentes serotipos pueden producir, ¿no?, los anticuerpos. Estos anticuerpos pueden ser los homólogos.
Entonces, cuando yo, por ejemplo, me enfermo del dengue y me da el dengue tipo 1, entonces mi cuerpo reacciona produciendo anticuerpos y va a producir anticuerpos homólogos, ¿ya? Entonces, este anticuerpo homólogo va a hacer que me ayude a sanarme, a curarme. Y también esto va a perdurar por muchos años, ¿ya? Hasta se dice de que puede durar toda la vida, ¿no? De que el dengue tipo 1 que ya me picó, ¿no? Vuelve a picarme, pero ya no me hace nada. Es como una vacuna, ¿no? Entonces ya no puede producir más sintomatología, ¿ya? Entonces, aquí está el virus del dengue, ¿no? Estos son los anticuerpos neutralizantes. Entonces, cuando hay el virus, ya cuando el virus encuentra su cuerpo, su anticuerpo neutralizante, lo que va a producir es la inactivación de este virus y no van a producir lo que es la enfermedad. ¿Listo? ¿Correcto? ¿Se entiende? Cuando el virus, ¿no? penetra en nuestro organismo y nosotros ya habíamos sido anteriormente picados por la misma cepa, en este caso estamos hablando del virus tipo 1, ¿no? Entonces nuestro organismo ya ha creado anticuerpos. Estos anticuerpos van a ir a buscar al virus y lo van a neutralizar, ¿ya? A estos anticuerpos homólogos, perdón, heterólogos, lo van a neutralizar, ¿listo? Y lo que van a producir es que no haya infección, ¿listo? ¿Qué pasa cuando existe ya otro serotipo de dengue? En este caso hablemos del serotipo 2. Yo ya tuve el serotipo 1, ¿verdad? Entonces ahora me pica nuevamente el mosquito y me transmite el dengue tipo 2. Entonces, en una infección subsiguiente, ya los anticuerpos preexistentes, en este caso los heterólogos, van a formar complejos con un nuevo serotipo del virus infectante, pero no van a neutralizar a los virus. ¿Listo? En este caso me ha picado el serotipo 2, ¿no? Pero yo tengo anticuerpos no neutralizantes, ¿ya? Y estos van a formar los complejos, pero no necesariamente van a, eh, evadir o no van a producir lo que es eh, esa protección de los anticuerpos. Más al contrario, esto va a producir a que nuestro organismo reaccione con una mayor inflamación, ¿ya? Ahora bien, aquí tenemos otra hipótesis también, ¿no? La estimulación dependiente de los anticuerpos, ¿no? Es el proceso en que ciertas cepas del virus del dengue formado por complejos con anticuerpos no neutralizantes pueden ingresar en una mayor proporción en las células mononucleares, aumentando el modo de la producción del virus. Entonces, cuando hay bastantes virus y la producción de anticuerpos es poca, entonces no van a poder contener la enfermedad. Entonces el virus se va a ir a más bien replicando, va a ayudar más bien a que el virus se replique más dentro de nuestro organismo. Esta es otra hipótesis también en relación a la parte 4. Todos los monocitos infectados van a mediar mediadores vasoactivos, ¿no? Estos mediadores vasoactivos van a ser las interleuquinas, que van a producir un aumento de la permeabilidad vascular y las manifestaciones hemorrágicas que caracterizan, ¿no? a un dengue hemorrágico y el síndrome del shock séptico, del shock por dengue, perdón, ¿no? Bien,
Entonces tenemos nosotros 4 hipótesis de la patogenia de la enfermedad, ¿no? El tipo 1, que son los anticuerpos homólogos, el tipo 2, que son los anticuerpos heterólogos, que más bien es cuando existe estos heterólogos no va a haber curación, en este caso no va a haber, no van a neutralizar el virus, por lo tanto la enfermedad va a continuar y se puede agravar, ¿no? Hay otra hipótesis sobre lo que es la estimulación de los anticuerpos, que estos más bien van a ayudar a favorecer a que los virus se repliquen y se vayan incrementando. Y la última hipótesis es de que todos las células, en este caso los monocitos, las Langerhans, especialmente los macrófagos, todos ellos van a producir, ¿no? Los mediadores vasoactivos, en este caso las citoquinas, lo que van a producir el aumento de la permeabilidad vascular, las manifestaciones hemorrágicas, lo que nos puede llegar o llevar a un dengue grave. ¿Listo? Aquí están algunos de los agentes vasoactivos, por ejemplo, los factores citotóxicos, hemos dicho, que van a estimular al complemento 3 y al complemento 5, ¿no? Estos factores pueden producir lo que es el daño endotelial, ¿no? Y cuando hay daño endotelial, va a haber aumento de la permeabilidad capilar, vale decir, el fluido que está dentro de los vasos va a salir al exterior y por lo tanto va a existir hemoconcentración y edema, especialmente en los párpados, en los miembros inferiores. Por lo tanto, la presión arterial, como hay escape de fluidos de nuestros vasos, nuestra presión se va a disminuir, ¿no? Nuestro hematocrito se va a elevar y nos va a producir un shock hipovolémico. ¿Listo? Cuando el virus inhibe lo que es el linaje mieloide, ¿no? Inhibición de la hematopoiesis, ¿no? Estos lo que van a producir es como resultado la leucopenia, ¿no? Aparte también de que se va a producir lo que es la falta de los glóbulos blancos y también de las plaquetas, ¿no? Entonces, cuando existe inhibición de la hematopoiesis, obviamente se va a ver en el laboratorio lo que es un incremento de la leucopenia. De la trombocitopenia, lo mismo, ¿no? Entonces, cuando hay trombocitopenia, obviamente cualquier persona con esta alteración va a producir lo que es un dengue hemorrágico, ¿no? Va a haber daño celular, las plaquetas van a morir, ¿no? Y pues lo que van a producir son lo que es las hemorragias, ¿ya? Las hemorragias se producen cuando no hay plaquetas, ¿no? Cuando hay disminución de la actividad plaquetaria, cuando se va a activar lo que es el fibrinógeno, ¿no? Cuando hay degradación también de los elementos y la producción, ¿no? La producción y la degradación del fibrinógeno, ¿ya? El fibrinógeno es un marcador que nos ayuda a nosotros a identificar a aquellos pacientes que necesitan ya lo que son transfusiones, ¿verdad? Entonces, esto nos va a ayudar también a saber cuando ya hay un daño, ¿no? En el endotelio. Por lo tanto, estos pacientes van a llegar a producir hemorragia capilar, ¿no? Lo que se va a manifestar en petequias y equimosis. Esto es clásico en los pacientes con dengue, ¿no? Las petequias y las equimosis. Pero cuando esto se hace más evidente y cuando hay
una infección generalizada, ¿no? Con complicaciones, ya viene el síndrome de coagulación diseminada, ¿no? Por lo tanto, va a haber un sangrado profuso en estos pacientes con dengue. Mucho va a depender el riesgo del genotipo del virus, ¿no? ¿De qué cepa? ¿De qué cepa es la que nos está produciendo la enfermedad? Y hemos dicho, ¿no? Aquellos pacientes que se complican con manifestaciones hemorrágicas, esta es producida más por el tipo del dengue tipo 2. Y esto ya les había indicado que es una pregunta de examen, ¿no? ¿Qué tipo o qué cepa del dengue produce la mayor cantidad de hemorragias? Entonces es el dengue tipo 2, ¿ya? Después está el dengue tipo 3, el dengue tipo 4 y por último está el dengue tipo 1. Bien, en relación a la patogenia también podemos hablar un poquito de cuándo se produce o del ciclo de la enfermedad más bien. Entonces, toda la enfermedad va a ocurrir entre los primeros 9 días, ¿no? Entonces, cuando nosotros iniciamos ya con la sintomatología, vale decir, la primera manifestación clínica va a ser la fiebre, ¿listo? Entonces va a ser una etapa febril que se va a iniciar desde el primer día hasta el tercer día aproximadamente, ¿no? Donde va a subir la temperatura de 38, 39, 40, 41 grados incluso, ¿no? Posteriormente va a ir disminuyendo, ¿no? Les decía, es clave cuando nosotros tenemos un paciente con dengue y sabemos que ya está disminuyendo la fiebre, entonces decimos que está entrando en una etapa crítica, ¿ya? En una etapa crítica. Entonces aquí es donde tenemos que estar al lado del paciente, tomarlo los signos vitales cada 15 minutos, cada 30 minutos para ver si estos pacientes no se van a choquear, ¿no? Entonces, a partir del tercer, cuarto, quinto, sexto día es la etapa más crítica del dengue. Como ya va a empezar a disminuir la fiebre, va a elevarse lo que es el hematocrito. Cuando el hematocrito se eleva, quiere decir que hay escape de líquidos, ¿no? Están saliendo los líquidos. Por lo tanto, nosotros aquí ya debemos administrar soluciones, inmediatamente soluciones parenterales. ¿Para qué? Para que este paciente no llegue al shock, ¿no? Aquí se observa también la deshidratación que estos pacientes llegan a tener. ¿Listo? Posterior a los 6 días, ya todos los edemas que se han visto, ¿no? Por la pérdida de líquidos, ¿ya? Aquí ya se va a ir reabsorbiendo, ya puede existir sobrecarga de líquidos, pero esto se va a ir reabsorbiendo normal. Las plaquetas que estaban aquí bajos van a ir aumentando, ¿no? Y en relación a los anticuerpos, el anticuerpo, la inmunoglobulina M, ¿no? Se va a hacer presente y posteriormente la inmunoglobulina G. ¿Listo? Entonces, este cuadrito es bien importante y nunca se olviden, incluso en la familia, cuando tengamos pacientes con dengue, cuando pasa la fiebre es donde tenemos que cuidarlos más a los pacientes porque esta es la etapa más crítica de la enfermedad, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud del 2011 ya ha revisado su clasificación, ¿no? Porque antes era dengue clásico y dengue hemorrágico.
Ahora, a partir de ese año, ya lo cataloga con dengue sin signos de alarma, con signos de alarma y dengue grave. ¿Listo? Entonces, podemos indicar en el dengue sin signos de alarma, obviamente los pacientes van a tener náuseas, vómitos, pueden tener exantemas, mialgias, artralgias, petequias, ¿no? Y lo que hemos dicho, leucopenia, por la inhibición de la hematopoiesis, ¿verdad? Y los laboratorios obviamente van a estar alterados y vamos a pedir lo que es el NS1, etcétera, ¿no? O el PCR en tiempo real también, o la serología para poder confirmar en esta etapa el D. ¿Listo? Cuando ya tenemos pacientes con signos de alarma, ¿no? Tenemos ya el dolor abdominal que es característico. ¿Por qué creen que duele el abdomen en el dengue? ¿Quién puede decirme por qué duele el abdomen? Porque hay caída de líquido en el abdomen. Eso. Hay salida de líquido y eso se está yendo a la cavidad abdominal y por lo tanto hay un dolor en el abdomen, ¿no? Entonces hay un dolor abdominal intenso y continuo. ¿No? Esto no va a parar porque no es un dolor cólico. Cuando hay dolor cólico se le da antiespasmódicos y eso calma, pero en este caso no va a parar. Obviamente va a haber vómitos persistentes, va a existir ya acumulación de líquidos, el sangrado de las mucosas, de las encías, ¿no? De los párpados también. Estos pacientes obviamente ya van a estar irritados, ¿no? Puede existir hepatomegalia porque hay una alteración a nivel de los hígados, hay necrosis de los hepatocitos, ¿verdad? Hay inflamación a ese lugar, por eso hay hepatomegalia. Y lo que nos va a reportar el laboratorio va a ser aumento del hematocrito, ¿no? Y la disminución de plaquetas. Justamente es esto, ¿no? Aumento del hematocrito y disminución de las plaquetas. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando hay dengue grave? Cuando hay dengue grave, entonces estos pacientes se nos van a choquear. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a haber escape importante de fluidos, puede existir hemorragia en diferentes órganos, especialmente en los pulmones, en el abdomen o en el pericardio, ¿no? Puede existir daño importante de órganos cuando no hay suficiente fluido, cuando no hay suficiente sangre. ¿Quiénes sufren? ¿Quiénes sufren más? Es el hígado, es el riñón y es el cerebro. ¿Por qué? Por la falta de oxígeno, ¿no? Entonces, hay un daño importante a este nivel, ¿ya? Entonces, en el dengue grave, obviamente hemos dicho que hay importante escape de plasma, ¿no? Lo que nos va a llevar a un shock, acumulación de fluidos en pulmón, ¿no? Y lo que va a dificultar la respiración. Puede haber un sangrado grave, ¿no? En cualquier otra parte de nuestro organismo. Y obviamente va a dañar bastantes órganos. Hemos dicho el hígado, el riñón y el cerebro, ¿no? Van a ser los que más van a sufrir. ¿Listo? Obviamente, como hay necrosis en el hígado, todos los indicadores de el ASAD y el GOLD, ¿no? Van a subir, ya van a estar aumentados los marcadores hepáticos. También va a haber obviamente alteraciones sensitivas, ¿no? A nivel del sistema nervioso central. Obviamente el corazón también va a trabajar más porque como no hay fluido, no hay líquido, empieza el corazón a tratar de compensar y va trabajando excesivamente, ¿no? Entonces aquí también tenemos la clasificación de la misma manera, ¿no? Dengue con o sin signos de alarma, en este caso de sospecha, cuando podemos sospechar, cuando ya tenemos que sospechar y alarmarnos e informar, ¿no?
Y más aún cuando ya tenemos el dengue severo con lo que es todo lo que hemos hablado, ¿no? En este estudio, por ejemplo, y ya les había mostrado en la anterior clase, en este estudio claramente se ve que el tipo 2 está más relacionados, ¿no?, a las manifestaciones severas, ¿no? Un 78.4% de todos los que han sido estudiados han presentado manifestaciones clínicas severas, ¿ya? Posteriormente, ¿no?, un 73.9% han presentado el exantema, que es clásico del dengue, ¿no? Cefalea, un 67.3%, malestar general, un 54.2%, y sensibilidad abdominal, o lo que decía su compañera, el dolor abdominal, un 46.3%. Entonces, lo que nos indica en esta parte, lo que nos indica es que el dengue tipo 2 está más relacionado con las manifestaciones más severas y también con aquellas manifestaciones más intensas que nos da. Sin embargo, el dengue tipo 1 pasa como un simple resfriado, un pequeño dolor articular, etcétera, pero es leve, ¿no? El dengue tipo 3, tal vez clínicamente lo podamos reconocer, ¿no? Que nos puede dar que el exantema va a ser más pronunciado, más evidente. ¿Listo? Entonces, tal vez podemos diferenciar clínicamente, puede ser un dengue tipo 3 cuando veamos estos pacientes con un exantema más pronunciado. ¿Listo? Entonces, esto es en relación a la respuesta hemodinámica, ¿no? Cuando hay hipotensión ya tenemos que utilizar, ¿no?, adrenalina, dopamina, vasopresina, cortisol, etcétera, para tratar de compensar la volemia, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es la hipotensión. Obviamente nuestra presión arterial va a estar disminuida, el gasto cardíaco va a estar elevado, ¿no? El corazón trata de compensar lo que es para ir compensando la pérdida de líquidos, pero al final va a haber mucho gasto cardíaco, ¿no? Lo que nos va a llevar a que el corazón se canse y pueda incluso hacer un paro cardíaco. ¿Listo? Entonces, esto es importante, ¿ya? Los signos de shock. ¿Cuándo nosotros sabemos que este paciente está en shock? ¿No? Signos tempranos cuando está compensado en la primera parte, cuando la frecuencia cardíaca está elevada, cuando la perfusión sistémica está pobre y cuando hay disminución del gasto urinario, vale decir, estamos en anuria, estos pacientes no están orinando, ¿no? Y su frecuencia cardíaca está elevada, entonces ya estamos pensando de que este paciente se va a choquear, ¿no? Cuando ya está descompensado este paciente, ya tenemos los pulsos están débiles, hay hipotensión, ¿no? Hay alteración del estado de la conciencia, ¿listo? Entonces estos pacientes ya van a estar en mal estado, ¿ok? Pero cuando estos pacientes ya están a punto de morir, va a haber bradicardia, aquí es taquicardia, ¿no ve? El corazón trata de compensar y aumenta su latido cardíaco. Pero ya se cansa, ya no puede más, entonces ya empieza a latir más lentamente. Entonces, cuando hay bradicardia, cuando hay respiraciones largas, cuando este paciente está ya azul, ¿no? Y cuando ya no reacciona a ciertos estímulos, entonces este paciente está muy, muy grave, con pronóstico reservado y llegan generalmente a fallecer. ¿Listo? Entonces, para nosotros
En esta parte tenemos que actuar inmediatamente. Frecuencia cardíaca rápida, ya sabemos, una perfusión sistémica pobre, y este paciente no está orinando, entonces inmediatamente tenemos que colocarle sueros, vías, aunque 2 vías, para tratar de compensar la embolemia. ¿Listo? En el laboratorio, para el diagnóstico del dengue, ¿no? Tenemos métodos directos y métodos indirectos, ¿ya? Los directos es el aislamiento viral, detección de genoma, ¿no? Y detección del antígeno. En este caso, aquí vamos a nosotros verificar lo que es la NS1, ¿ya? Detección de lo que es estos aminoácidos, y cuando hay el diagnóstico de los métodos indirectos, ya podemos identificar lo que es la serología, ¿no? En este caso ya nos va a traer una IgM, ¿no? Hasta los 9-10 días, y a partir de la segunda semana ya podemos identificar lo que es el IgG, ¿no? Estos son los anticuerpos, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que se utiliza actualmente? Es la proteína NS1 para hacer el diagnóstico en esta primera etapa. ¿Ya? Y lo que les decía, esto es importante, ¿no? Este estudio se ha realizado en el 2007 durante un brote en Malasia, donde han identificado una cepa que era diferente a las demás, ¿no? Y muchos de los investigadores han dicho de que podría ser un serotipo del tipo 5, ¿ya? Que era el responsable de esta enfermedad, ¿no? Entonces ahí está la revista donde pueden ustedes leer, verificar, ¿ya? Y simplemente la Organización Mundial de la Salud no lo ha reconocido como un dengue del tipo 5. ¿Listo? Bien, hasta esa parte, ¿hay alguna pregunta? Doctor, simplemente, como habíamos investigado, no pude terminar la exposición hace rato, pero solamente hubo un caso de ese dengue 5 que todavía estaba en estudio, ¿no? Según la revista News and Analysis Tropical Medicine, no sé si usted ha revisado eso. Que dice sobre surprising new dengue virus throws a spanner in disease control efforts, y habla de un doctor tal Nikos Basilakis, que es un PhD en la Universidad de Texas Medical Branch en Galveston, sobre el anuncio en una conferencia habla sobre el tema de este dengue encontrado en Malasia, ¿no? Este Basilakis también afirma que este serotipo 5 es responsable en un solo caso, en un brote, en un solo caso en humanos hasta ahora, ¿no? Y que no había más, no había sido confirmado en el mundo en los últimos 50 años otro caso así parecido, doctor. Eso es. Bien. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, la próxima clase vamos a hablar un poquito acerca del tratamiento. Hemos visto ya cómo hacer el diagnóstico, hemos visto la fisiopatología. Lo que corresponde ahora en una segunda parte es hacer
el tratamiento a estos pacientes, ¿no? Porque tenemos que saber cómo se va a manejar este tipo de pacientes, ¿no? Estamos viendo un poco en la pantalla la clasificación, obviamente. El 90% de los pacientes se presentan sin signos de alarma, el 8% con signos de alarma y solamente un 2% se presentan con pacientes con dengue severo, ¿no? Y de acuerdo a esa clasificación, nosotros nos vamos a ir haciendo preguntas. ¿Cuál es el dengue? ¿En qué fase estamos? ¿No? Hemos dicho que hay una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación, ¿no? ¿Cuáles son los signos de alarma? ¿Cuál es el estado de la hemodinamia? Si este paciente va a requerir o no va a requerir hospitalización. Y de acuerdo a eso vamos a ir viendo, ¿no? El tratamiento. Este es el tratamiento para los pacientes que tienen sin signos de alarma, ¿no? Esto también es el tratamiento para los pacientes que ya tienen signos de alarma, ya, o con enfermedades, y los pacientes ya que vienen choqueados, ¿no? Los que necesitan terapia intensiva, ¿no? Este es el tratamiento de urgencia para los pacientes con dengue. Aquí, por ejemplo, están los sangrados. Miren cómo van sangrando en el hígado, ¿no? En el pericardio. Van sangrando estos pacientes. Bueno, eso vamos a ver en la próxima clase en relación al tratamiento. Y vamos a hacer también un estudio de casos clínicos ya de pacientes con dengue. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por su atención. Y nos estamos viendo la próxima clase. Déjenme, por favor, tomar la asistencia para poder registrarlos. Ok, doctor. Gracias, Doc. ¿Qué les parece lo del dengue? ¿Está interesante o no? ¿O se están durmiendo? No estamos durmiendo, estamos aquí. Parece que están durmiendo. ¿Alguna pregunta? Yo les hago las preguntas. No, lo que no da para entender doctor, es que no hay todavía, ¿no? Una vacuna para eso definida, porque tantos años ya sufriendo, ¿no? La población. Así es. Me olvidaba, hay una tareita. Ese video que les envié, o bueno, la dirección del video que les envié, que gentilmente nos compartió uno de sus compañeros, lo van a revisar, por favor, van a verlo y van a hacer un pequeño resumen escrito a mano y me lo envían por fotito, ya a mi correo. ¿Listo? Esa es la tarea para la próxima clase, por favor. Ahí está bien bonito lo que es la fisiopatología también y esto de los anticuerpos heterólogos y autólogos también. Entonces les va a ayudar bastante para comprender un poco más acerca de la patogenia de la enfermedad. ¿Listo? Doctor, Doctor, ¿Cuándo? buenas tardes. Disculpe, ¿puede volver a repetir, por favor, la tarea, doctor, por favor? Sí, lo que compartimos hoy es un video acerca de la fisiopatología del dengue y COVID. Entonces, lo que van a hacer es ver el video y hacer un pequeño resumen escrito, ¿ya? O mejor no resumen, mejor hagamos un mapa conceptual, ¿ya? Para que ustedes aprendan con dibujos acerca de la fisiopatología del dengue, ¿listo? Y esto lo relaciona mucho con la fisiopatología del COVID-19 también. Entonces, casi son similares, por eso es importante que revisen y vean ese video.
Doctor, buenas tardes. ¿Se puede hacer mapa mental? Sí, pueden hacer mapa conceptual o mapa mental, no hay problema. Ah, ya, gracias. ¿Comprendido? Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor Soruco. Ok, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes, doctor. Una pregunta. La fecha de entrega. La Jueves. próxima clase. Ya, está bien, gracias. Bueno, La doctor, próxima esperamos, clase. doctor, entonces a que saque screen. Sí, este es el último. Ok, listo. Ya está. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Gracias a todos. Que les vaya bien. Buenas tardes, doctor. Igualmente, doctor. Chao.